Un inspector sospecha que la máquina está fallando. Para salir de dudas, tomó una muestra de 40 botellas de néctar para observar sus contenidos en gramos y encontró los siguientes resultados. Entonces, de las 40 muestras, se ha podido observar que las mediciones en gramos son estas que estoy remarcando. Entonces, el diseño que utilizó el inspector fue el descriptivo simple, ¿no? Una media en base a la observación. Evalúa la sospecha del inspector en base a esa hipótesis con un nivel de significancia de 5%. Entonces hay que evaluar esta sospecha que tiene el inspector, ¿no? Con ese nivel de significancia. Recordemos que el nivel de significancia es justamente la probabilidad de cometer el error de tipo 1. En ese sentido, primero vamos a hallar las medidas de resumen a través de Excel. Y hemos visto cómo nosotros de manera sencilla copiamos esto, pegamos el Excel y sacamos pues la media de aritmética. La media aritmética o el promedio en este caso es de 198.95 aproximadamente. El tamaño de la muestra es pues las 40 botellas, ¿verdad? El número de muestras que están. Entonces sí hay que prever y hay que ir viendo, bueno, qué es lo que dice el investigador, el inspector. En este caso indica de que la máquina está fallando, entonces, ¿es exacta o es inexacta? Entonces, de por sí nos damos cuenta que es un enfoque de dos colas, cola izquierda y cola derecha, ¿verdad? Basado en la media. Entonces, hallamos el punto crítico para este nivel de significancia en la distribución normal. Pero acá, este 5% de nivel de significancia hay que dividirlo en dos porque se trata de cola izquierda y cola derecha. Entonces, dividido entre dos es 0.025, ¿verdad? Y eso hay que restar a cada lado de la distribución normal. Entonces, tendríamos 0.475 a cada lado. Entonces, si vemos el punto crítico acá, esta mitad es justamente el 0.475. ¿Me están siguiendo, verdad? Sí, Ingeniero, Dígame. Ya, si no hay consultas, entonces repetimos. Al ser al ser un enfoque de dos colas, el nivel de significancia debemos dividirlo entre dos. A cada lado le toca 0.025, que está en este punto, por ejemplo, en la derecha. Si sabemos que la mitad de la distribución normal es el 50%, es decir, 0.5, ¿cuánto será la zona de aceptación en esta mitad? Será 0.5 menos esta zona de rechazo, que ya lo hemos encontrado, que es 0.025. El resultado final es 0.475. Eso es lo que nosotros marcamos acá, 0.475. Y sería para ambos lados, ¿no? Pero si habláramos de una distribución con la derecha nada más, tendría que sumarse el 0.50 más esta parte de acá. Pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de un enfoque de dos colas, como vamos a ver en las hipótesis, ¿no? Sabemos que la hipótesis alterna es la que nos da el enfoque si es de una cola o de dos colas. Dada esta formulación de hipótesis, es decir, que la media es exactamente igual a 200 gramos,
estaríamos diciendo que la máquina no está fallando. Y si la media es diferente de 200 gramos, indicaríamos que la máquina sí está fallando. Entonces, cuando es un signo de igual o diferente, como en este caso, se trata de un enfoque de dos colas. Entonces, ese valor que hemos encontrado de manera inicial, el 0.475, buscamos en la tabla de distribución normal y corresponde al valor de Z de 1,96. Entonces, en el esquema de prueba ya vemos que ese punto 96, ese valor de Z, se repite tanto en la derecha como en la cola izquierda. El punto crítico está en ambos lugares, al tratarse de un esquema de ambas colas. Entonces, repetimos que el nivel de significancia está dividido entre 2 y el valor asociado para ese punto crítico en valor de tablas es de 1.96. 1.96 positivo en la cola derecha y negativo en la cola izquierda. La zona de aceptación, por lo tanto, está al centro. A continuación, nosotros vamos a hallar el estadístico de prueba en base a la fórmula que ya conocemos. Reemplazamos simplemente los datos que ya tenemos y nos da el estadístico de prueba con los datos que teníamos en la tabla con las 40 muestras, hallando su media y su desviación estándar. El resultado es de menos 13.3. Ese menos 13.3, ¿dónde cae? ¿En qué región? ¿Alguien me puede decir? Cae en la zona de rechazo, como menciona acá. Es menor que el punto crítico de la cola izquierda, o sea, está más allá, porque es negativo. Este punto crítico en la cola izquierda es menos 1.96. El menos 13.3 se encuentra más a la izquierda, por lo tanto, es menor a este valor y por consiguiente cae en esta zona de rechazo, lo cual nos obliga a rechazar la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Esa es la decisión. Y la conclusión sería que la máquina sí está fallando para un 97.5 de confianza. ¿Se entendió? Sí, Ahora está más simple, ¿verdad? Ya se entiende mejor. Ya, perfecto. Veamos el siguiente ejemplo, el 10º, por favor. Decimos que la hipótesis en un estudio experimental menciona la aplicación del Sudoku mejora la capacidad aritmética en los niños de 10 años. El diseño de investigación considerado en este estudio fue el cuasi experimental, cuyo diagrama es el siguiente, ¿no? Entonces, esto es una notación simbólica, ¿no? Para contrarrestar su hipótesis, el investigador observó la capacidad aritmética en dos grupos de niños, después de haber aplicado la propuesta educativa al grupo experimental y la estrategia convencional al grupo de control, donde se obtuvo los siguientes resultados. Entonces tenemos dos tablas con estos resultados, ¿no? Referente a esa capacidad aritmética. Hay que evaluar la hipótesis postulada para un nivel de significancia del 4%. Entonces, vemos justamente que se trata igual de una teoría de una cola o de dos colas, señores. Es de una cola, ¿verdad? Los de dos colas. ¿Qué dicen? Voluntarios, por favor, los que más estén siguiendo, por favor.
No hay ningún voluntario. Inge, ¿cómo lo verificaría en este caso, si es de una cola o de dos colas? Es de acuerdo a la hipótesis que usted va a plantear y de acuerdo al enunciado también. ¿Qué es lo que nos dice? Una hipótesis, partimos de esto, ¿no? En lo que dice el enunciado hay una hipótesis un poco abierta, general, que hay que transformarla en una hipótesis nula y una hipótesis alterna, ¿verdad? Esta hipótesis dice la aplicación del Sudoku mejora la capacidad. Entonces, al decir mejora, esa capacidad aritmética va a ser mayor en los niños de 10 años, ¿no? Entonces, si hacemos una analogía, la capacidad aritmética acá, ¿no?, va a ser mayor, dice, en los niños de 10 años, a través de la aplicación del Sudoku. Entonces podemos decir que esa capacidad tiene un estado anterior y un estado posterior, sin la aplicación del Sudoku. Y una aplicación, perdón, y un resultado diferente con la aplicación del Sudoku, ¿no? Entonces, un estado anterior y un estado posterior. Pero esta capacidad, ya lo dice en la hipótesis, mejora, es decir, que es mayor con la aplicación del Sudoku. Entonces, ahí nos damos cuenta, al decir mayor, ya podemos inferir que se trata de un esquema de una cola, ¿verdad? Y al decir que es mayor, ¿hacia dónde se irá la cola? Ustedes ya lo saben, ¿no? Entonces, cuando se trata de eso, ¿sí? Cuando se trata de eso, ya tenemos que sacar los estadísticos porque sabemos que se trata de una distribución, en este caso la muestra cuánto es. Son 40, ¿verdad? En este caso. Entonces, ya puede entrar la distribución normal. ¿Por qué? Porque es para muestras mayores de 30. Y ya sabemos que las fórmulas a disposición nos muestra que necesitamos que para la distribución normal se deben obtener los datos de la media aritmética, la desviación estándar, ¿verdad? Entonces, obtenemos justamente de ambos grupos esos valores. Y son estos, ustedes ya saben cómo sacar. Entonces obtenemos la media y la desviación estándar en ambos casos. Hagamos el punto crítico en la tabla de distribución normal. Entonces, 0.04. Ahora, depende de ustedes cómo formulan este esquema de hipótesis en un esquema de dos colas, ¿no? O de una cola. ¿Cómo transforman ese enunciado de la hipótesis en la hipótesis nula y alterna? En este caso, ¿podemos hacer un esquema de dos colas? Podemos, ¿no? ¿Podemos hacer un esquema de una cola? También se puede. Pero ¿qué dice la hipótesis alterna? Es lo que nos va a marcar definitivamente si se trata de un esquema de una cola o de dos colas. En todo caso, lo que necesitamos es comprobar la hipótesis alterna, el sentido en base al signo que estamos utilizando para aceptar o rechazar la hipótesis nula. En ambos casos, el enunciado de la hipótesis ya para ambos casos, si se dan cuenta, el estadístico trabaja con ciertos datos y el esquema de la prueba trabaja con el punto crítico y el valor de Z. Este valor de Z lo encontramos en tablas. La única diferencia cuando nosotros tenemos un esquema de una cola o de dos colas es que en el esquema de una cola solamente aparece el valor positivo en la cola a la derecha. En la cola a la izquierda es el valor negativo, pero si se dan cuenta, el valor absoluto en ambos casos es el mismo. Posteriormente, después del descanso, vamos a ver
¿Cómo podemos hallar estos valores utilizando Excel de manera directa y sin ver la tabla, ¿no? Bueno, esta hipótesis podemos transformarla en estas otras, podemos, ¿no? Mucho depende cómo ustedes plantean la hipótesis para que sea un esquema con la derecha o con la izquierda. Ya, si ustedes, por ejemplo, acá, a ver, repasemos lo que dice esta hipótesis. La hipótesis nula dice, no existe diferencia significativa entre los promedios de capacidades aritméticas de ambos grupos. La hipótesis alterna indica, existe diferencia significativa entre los promedios de las capacidades aritméticas. Entonces estamos tomando en cuenta las capacidades aritméticas y esa diferencia entre ambos grupos. Decimos que existe y no existe. No existe para la hipótesis alterna y existe para la hipótesis nula. Pero esta hipótesis también podría cambiar, ¿no? Podríamos decir que la capacidad aritmética de los niños de 10 años aplicando el Sudoku es mayor que en aquel grupo que no se aplique el Sudoku. En ese caso va a ser una cola a la derecha. ¿Sí? ¿Se entiende? Depende cómo nosotros formulamos la hipótesis alterna. Este punto Z que corresponde al valor en tablas de la distribución normal está relacionado al punto crítico, ¿no es cierto? En este caso, como ya se trata de un esquema de dos colas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dividir, al igual que en el ejemplo anterior, el error en dos partes, ¿verdad? Esta zona de rechazo va a estar presente en ambas colas, ¿no? Por lo tanto, vamos a dividir este valor de 0.04 entre 2. Una para la parte derecha y otra para la parte izquierda. Entonces, lo único que tenemos que hacer es hallar la diferencia entre el 0.5 que corresponde a la mitad menos este valor que hemos encontrado al dividir entre 2. El resultado es 0.48. 0.48 que corresponde a la zona de aceptación en la parte derecha y se supone que hay otra zona de aceptación en la parte izquierda también de 0.48, lo cual da un 0.96 en total, ¿no? Para este valor de 0.48, nosotros podemos ver en la tabla de la distribución normal el valor más aproximado. Y ese valor más aproximado es el 0.4798, que corresponde al valor de Z de 2.05. O 2.5, perdón. ¿No es cierto? Entonces, aplicamos el estadístico de prueba. Como se trata de diferencia de medias, en este caso, dada la hipótesis planteada, utilizamos el estadístico de prueba en base a esta fórmula de diferencia entre medias, que lo tenemos también en las tablas de las diapositivas, ¿verdad? Entonces sabemos el tamaño de la muestra 1 y el tamaño de la muestra 2. Tenemos ya la desviación estándar en ambos casos y también sus medias aritméticas. Y obtenemos un valor de 5.0. ¿Dónde se ubica el 5.0? A la derecha del punto crítico de Z positivo, ¿no? Del 2.05. Por lo tanto, la hipótesis nula nuevamente es rechazada y la alterna es aceptada. La conclusión es que la aplicación del Sudoku mejora significativamente la capacidad aritmética en los niños de 10 años con un riesgo del
94%. ¿Está bien? Están siguiendo, ¿verdad? Sí, acá. Ya. Vamos al penúltimo ejemplo, por favor. Un investigador supone que con la aplicación de módulos educativos impresos se mejora significativamente el aprendizaje del inglés en estudiantes de 20 años. El diseño de investigación que utilizó fue el experimental propiamente dicho, cuyo diagrama es el siguiente. Es similar al anterior, ¿verdad? Para contrastar su hipótesis, el investigador observó el aprendizaje del inglés en dos grupos de jóvenes, después de haber aplicado los módulos educativos al grupo experimental y el material educativo convencional al grupo de control, donde se obtuvo los siguientes resultados. Entonces, acá tenemos los resultados en ambos casos, ¿no? Este es el grupo experimental y este es el grupo de control al que no se ha aplicado el instrumento de investigación, simplemente lo convencional. El ejercicio indica que se evalúe la hipótesis que ha postulado ese investigador para el nivel de confianza del 94%. Acá ya no hablamos del nivel de significancia, sino de el nivel de confianza. Primero, hallamos las medidas de resumen siempre, ¿no? Para aplicar el estadístico de prueba, nosotros necesitamos los valores de las medias de la desviación estándar y tenemos que saber el tamaño de la muestra siempre. Entonces, hallamos para ambos grupos estos estadísticos y están en las tablas. Luego, obviamente, en base al planteamiento de la hipótesis, no tenemos que saber si es un esquema de una cola, dos colas, pero acá, ¿qué es lo que tenemos que ver? Justamente el nivel de significancia, el nivel de confianza. Hablamos de un 94% de aceptación. Entonces decimos que esta zona de aceptación es la mitad más el 0.44, ¿no? El punto crítico Z estará en este punto y la diferencia del 0.94 corresponderá al nivel de significancia. Entonces, vemos que justamente para este 0.44, este Z o este punto crítico, tenemos que encontrarlo en tablas. El valor más aproximado a este 0.44 es el 1.55, ¿no? Entonces, ese Z es el 1.55. Ahora podemos realizar la prueba de la hipótesis y nos planteamos dos nuevas, ¿no? La hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis nula, μ2 igual a μ4, decimos que con la aplicación de módulos educativos impresos no se mejora significativamente el aprendizaje del inglés en estudiantes de 20 años. La hipótesis alterna, indicamos con la aplicación de módulos educativos impresos, se mejora significativamente el aprendizaje del inglés en estudiantes de 20 años. Entonces, al decir se mejora, podemos utilizar el signo mayor. Por lo tanto, es un esquema de cola derecha, ¿verdad? El esquema de la prueba, por lo tanto, es este de acá, donde la zona de rechazo simplemente está en la cola derecha. Se trata nuevamente de diferencia de medias y por lo tanto utilizamos la fórmula y sacamos el estadístico de prueba con los datos que nos arroja el Excel. El resultado es 0.51.
ese 0.51, considerando el punto crítico, cae justamente a la izquierda porque es menor. Entonces, en ese sentido, vamos a decidir, como es menor y se sitúa a la izquierda, vamos a aceptar la hipótesis nula y vamos a rechazar la hipótesis alterna. Esto nos permite concluir que con la aplicación de módulos educativos impresos no se mejora significativamente el aprendizaje del inglés en estudiantes de 20 años, aseveración formulada con un 94% de nivel de confianza. Y por último, veamos el ejemplo número 12. En una tesis se postuló la hipótesis: los coeficientes medios de los varones y mujeres son significativamente diferentes. Estamos hablando de coeficientes intelectuales, ¿verdad? Se ha considerado para el estudio el diseño descriptivo comparativo. Estamos comparando entre varones y mujeres. Entonces, ese coeficiente mujeres y varones puede ser igual o puede ser diferente. Entonces, este es el planteamiento a nivel simbólico. Para contrastar esa hipótesis postulada, el investigador tomó dos muestras, una de los varones y otra de las mujeres, en las cuales observó la variable generosidad, donde obtuvo los siguientes resultados. Entonces, ese coeficiente intelectual ahora, bueno, lo transformó el investigador a generosidad para ver la aplicación. En este caso, de un tipo de valor, ¿no? Hablamos de valores como la honestidad, la generosidad, ¿Qué otros valores conocen? A ver, por favor. Hablamos de educación en valores, ¿no? Honestidad, ¿qué más? Responsabilidad, puntualidad, respeto, Amabilidad. amabilidad, etcétera. Gracias. Ya. Entonces, en este caso está hablando de generosidad. Acá estamos viendo estos coeficientes en base a la generosidad, que puede ser cualquier tipo de valor, ¿no? O cualquier tipo de coeficiente, tanto para varones como para mujeres. Entonces, el ejercicio nos dice: evalúa la hipótesis postulada para un nivel de confianza del 92%. Nuevamente nos da el nivel de confianza, no nos da el otro dato referido al error de tipo 1, ¿verdad? Entonces, la solución: primero vamos a hallar las medidas de resumen, siempre para los dos colectivos a través del Excel. En ambos casos, el tamaño de la muestra es 70. La desviación media para varones es 41.78 y para mujeres 34.88. Su desviación estándar para varones 10.12 aproximadamente y 8.4 para mujeres. Desviación estándar es cuánto se aleja cada dato alrededor de la media. Eso no se olviden por estadística, ¿no? Están llevando, me imagino. Entonces, como ya sabemos, tenemos que ver cuál es el valor aproximado a esta parte de la mitad de la distribución normal, que está en esta zona, en este caso 0.46. El valor más aproximado en tablas de la distribución normal es el 1.75. Entonces, este valor de 1.75 corresponde el valor de Z en ese punto crítico que le hemos bautizado como Z1. Entonces, ahora vemos la hipótesis, como el investigador la ha transformado en tanto la hipótesis nula como la hipótesis alterna. La hipótesis nula indica que los coeficientes medios de generosidad, en este caso, de los varones y de las mujeres no son significativamente diferentes.
Y la hipótesis alterna indica que los coeficientes medios de generosidad de los varones y de las mujeres son significativamente diferentes. Dado el símbolo que está utilizando la hipótesis alterna, vemos que es un esquema de dos colas. Y por lo tanto va a aparecer acá un Z2. Y por lo tanto el nivel de confianza va a ser el doble del 0.46. Sería desde esta parte hasta justamente esta parte, que sería el 0.92. Entonces el esquema de prueba tiene dos zonas de rechazo. Y como habíamos indicado, dado un Z1 que lo hemos encontrado en tablas, eso va a corresponder a la cola derecha, ese Z positivo, y en la cola izquierda va a ser el mismo valor, pero con signo negativo, el menos 1.75. Luego hallamos el estadístico de prueba. Y vemos reemplazando los valores tanto para el grupo de varones como de mujeres, atendiendo a su media aritmética, a su desviación estándar. Vemos que el resultado nos da 4.46. 4.46, señores. ¿Dónde se ubica el 4.46? Se ubica a la derecha del Z positivo, ¿verdad? Es mayor. Cae en la zona de rechazo, ¿no? El estadístico 4.46 se ubica en la región de rechazo por ser mayor del valor crítico 1.75, lo cual nos indica que debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Y la conclusión es que los coeficientes medios de generosidad de los varones y mujeres son significativamente diferentes. Afirmación formulada con un 92% de confianza. ¿Se entendió, señores? Sí, Milenka. Una retroalimentación. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Está claro el ejemplo? ¿Sí? Sí. Más fuerte, por favor. Inge, para la aceptación o rechazo a la hipótesis nula, ¿cómo lo hace? Depende a qué, Inge. ¿Dónde cae el valor del estadístico que encontramos de acuerdo a los datos? Este 4.46 que hemos encontrado acá, perdón, este 4.46, ¿dónde cae? Ubiquémonos en el esquema de la prueba. Ya sabemos que es de dos colas. Ya hemos visto el punto crítico de dónde sale, de dónde sacamos este valor, y ya sabemos. Pero ahora en el estadístico de prueba, dado los datos que hemos encontrado con ambos grupos, esos datos lo encontramos acá, ¿no? A través del Excel. Con la muestra que nos dan, sacamos sus medias, sus desviaciones estándar y aplicamos la fórmula para el estadístico de prueba acá. Esos resultados los reemplazamos, ¿no? ¿Cuánto es la media aritmética del grupo 1, del grupo 2? ¿Cuál es su desviación estándar? Y reemplazamos simplemente acá. En ambos casos la muestra es 70, sabemos eso, el N1 es 70, el N2 es 70, y nos da el valor de 4.46. Miren que tenemos que ver acá dónde cae el 4.46. Cae a la izquierda, a la Cae en derecha, cae a la zona derecha. de rechazo. Exactamente. Y De cuando acuerdo cae a la en, derecha. cuando cae en esta zona de rechazo, estamos rechazando justamente la hipótesis nula. Entonces, es por eso que decimos, debemos rechazar la hipótesis nula. Y si rechazamos la hipótesis nula, por consiguiente aceptamos la hipótesis alterna. ¿Y qué dice la hipótesis alterna? Ya para la parte de conclusión, decimos,
concluimos que los coeficientes medios de generosidad de varones y mujeres son significativamente diferentes. Afirmación formulada con un 92% de confianza. ¿De dónde sacamos esa aseveración? Justamente de lo que hemos planteado en la hipótesis alterna, ¿no? Que los coeficientes medios de generosidad de los varones y las mujeres son significativamente diferentes. Estamos aceptando esta hipótesis y estamos rechazando la hipótesis nula. Esto es falso, decimos. Y esto sí es verdadero. ¿Sí? ¿Se entiende, Milenka? Inge, siempre que el estadístico de prueba caiga en la zona de rechazo, ¿se rechaza la hipótesis nula? Sí. Así es. Ya. Gracias. Perfecto. Con eso hemos terminado esta parte de todo lo que es la prueba de la hipótesis, ¿no? Ahora, me preguntarán ustedes cómo, por ejemplo, nosotros podemos, ¿cómo podemos nosotros afirmar si una hipótesis está bien formulada o no está bien formulada? Eso es ya parte de la metodología. Van a ver en trabajo de grado, ¿no? Yo dentro de la materia de metodología de la investigación le estoy haciendo ¿cómo les puedo indicar? A ver, estamos adelantándonos a la materia y estamos viendo ya qué es lo que vamos a llevar en trabajo de grado 1, no con un nivel de detalle al 100%, pero sí con una idea bastante aproximada, yo diría un 90%, ¿no? Ustedes están en un tercer semestre y considero que recién están llevando estadística, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, Inge, estadística 2 ya estamos. Ya, entonces, justamente ustedes van a ir aplicando esas materias en esta otra materia que se viene al final de su carrera, que es trabajo de grado, ¿no? Entonces, taller de tesis, trabajo de grado, como lo quieran llamar, ahí van a aplicar más y van a ver lo mismo, ¿no? Van a decir, les van a pedir que formulen su hipótesis, les van a repasar un poco más a fondo cómo se debe formular bien la hipótesis y cómo se debe hacer la prueba de la hipótesis. Pero nosotros con lo que ya hemos repasado, hemos avanzado casi un 90% de todo eso. Nos faltaría un 10% que para mí ya es por analogía, ¿no? Porque lo único cuando se trata de muestras menores a n igual a 30, tenemos que aplicar la TD-Student. Y el procedimiento es muy similar. Tenemos que tener la tabla de la distribución TD-Student y en vez de hallar el punto crítico Z, hallamos el punto crítico T. Y lo mismo ocurre con las otras distribuciones, ¿no? La F de Fisher, el coeficiente de correlación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas las distribuciones tienen un punto crítico, un estadístico que hay que encontrarlo en tablas. Y el procedimiento es análogo al que hemos hecho con la distribución normal, ¿sí? Lo único que tienen que tomar en cuenta si están relacionando medias, están relacionando proporciones, ya, o simplemente están haciendo la prueba de una sola variable, ¿no? Entonces todas las fórmulas ya la tienen en las diapositivas, lo único que tienen que hacer es poner atención a esos datos. Se trata de una media, de dos medias, una sola variable, dos variables. Se trata de medias, de proporciones o de relaciones. Entonces, en virtud de ello, ustedes escogen la fórmula adecuada y reemplazan los datos nada más. Y el procedimiento es el mismo que hemos seguido. ¿Ya? Bueno, con eso hemos dado fin con esa aproximación que quería hacerles a lo que es la prueba de la hipótesis, que
Algunas veces en clase me preguntaban cómo se hace una demostración de hipótesis. Entonces ya saben y hemos avanzado bastante al respecto. Vamos repasando ahora esto que les di, ¿verdad? Esto de la aplicación de los 12 casos del método SOP. Tal vez sí, tal vez no, pero repasemos en este momento, por favor. Ustedes ya han llevado el método SOP. ¿Qué nos permite el método SOP? En todo tipo de proyectos, y un proyecto de investigación está también inmerso en esto de los proyectos, vemos que este método nos permite justamente hacer el planteamiento del proyecto, la ejecución y la evaluación del proyecto. ¿Cómo vamos a plantear el proyecto? Identificando y diseñando ese proyecto. Esta parte de la programación del proyecto comprende justamente estas dos etapas, la identificación del proyecto y el diseño o formulación del proyecto. Habíamos visto el análisis de la participación y habíamos indicado que este análisis de la participación tiene que considerar también al tema de investigación en un ámbito mundial, regional y local, ¿verdad? Y en este análisis de la participación vamos a ver los beneficiarios, los afectados y los indiferentes. Luego hemos visto el análisis de problemas, análisis de objetivos, el análisis de alternativas, que nosotros hemos indicado que dado los objetivos planteados vamos a seleccionar aquellos que sean posibles de ser ejecutados y la mejor opción de poder ejecutar, ¿no? Para el proyecto de investigación que nos estamos formulando. Ese análisis de alternativas solamente consta de establecer los objetivos que podamos alcanzar y desechar aquellos que no podamos alcanzar. La matriz de planificación del proyecto ya entra en la parte de diseño. Cuando nosotros ya estamos formulando el proyecto, estamos planificando el proyecto. Si se dan cuenta, en esta parte de identificación, nosotros estamos viendo el qué hacer sin tiempos. Solamente está el qué hacer. Llegamos hasta los objetivos. Estamos teniendo en cuenta de manera muy clara qué es lo que hay que conseguir dentro del proyecto de investigación. Dentro de cualquier proyecto en general. Pero en la parte de diseño y formulación ya nos interesan los tiempos y nos interesa el cómo más que todo, ¿no? La programación. Es así que la matriz de planificación del proyecto ya introduce otros elementos y recordando qué elementos incluye. Incluye los indicadores objetivamente verificables, que es un planteamiento de cantidad, calidad, tiempo, ubicación y población beneficiada, ¿verdad? Los medios de verificación y los supuestos. Por otra parte, esta matriz de planificación tiene un resumen de objetivos o actividades y por lo tanto también se programan actividades a más bajo nivel. Se programan los recursos. Hemos visto que podemos, con la matriz de planificación del proyecto, podemos nosotros establecer a nivel de prefactibilidad el costo aproximado del proyecto. Simplemente poniendo atención al último nivel y planteando cuánto cuesta cada actividad o cada materia prima o insumo. Por lo tanto, podemos programar esos recursos. A nivel de subcomponentes, un nivel más arriba, justamente debajo del objetivo central, habíamos indicado que si nosotros necesitamos cuantificar y es que la empresa o la entidad internamente no va a ejecutar, no va a desarrollar esos subproductos, entonces posiblemente lo haga una empresa contratada. Y de igual manera podemos poner costos asociados para encontrar ese costo a nivel de prefactibilidad. Luego tenemos factores de viabilidad del proyecto. Y por último está, fíjense, la parte de documentación del proyecto.
Entonces, ¿qué va a llevar el documento de proyecto? Obviamente, de manera explicada, va a llevar todos estos anteriores puntos. Hay que documentarlo el proyecto. Es decir, hay que elaborar el perfil del proyecto. Y es eso lo que se le está pidiendo. Hasta esta parte hemos llegado con la materia, ¿no? A la parte de identificación, al diseño, formulación del proyecto de investigación en este caso. Una vez que está aprobado el proyecto de investigación o el proyecto de manera general, la máxima autoridad ejecutiva o el ente financiador les dará el OK y les dirá, realice el estudio de factibilidad. Entre este momento de aceptación del perfil del proyecto y la concreción del estudio de factibilidad, hay un tiempo muerto, les dije, que se llama inicio difuso del proyecto. Ese inicio difuso del proyecto, en la mayoría de los casos, nunca es menor que 4 meses. Es de 4 meses para adelante, y eso tómenlo muy en cuenta. Si ustedes plantean un proyecto, sea el que fuere, ya lo tienen el perfil, ya tienen el estudio de factibilidad, no de prefactibilidad, de factibilidad. Es decir, que el perfil ha sido aprobado y su máximo jefe, su máxima autoridad ejecutiva le ha dicho, bueno, estoy de acuerdo con el perfil, ahora quiero los costos al detalle y haga el estudio de factibilidad. Entonces ustedes hacen el estudio de factibilidad y esta máxima autoridad les dice, OK, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque entro dentro de lo que estábamos pensando en los costos. Esta empresa puede erogar esos recursos, podemos cubrir y apruebo el proyecto. Desde ese punto de aprobación del proyecto para la ejecución hasta tener el dinero disponible, ese tiempo se llama inicio difuso y es el que les indico que muy rara vez es menor a los 4 meses. Siempre tarda, pese a tener el proyecto aprobado y a un nivel de factibilidad. Existe mucha burocracia y esa burocracia no solamente es interna. Tenemos que relacionarnos con el ente financiador, tiene que haber otra contrapartida, otros trámites que hay que hacer con el ente financiador y hay que hacer gestión de ida y de vuelta. Por lo tanto, demora, y ese tiempo de demora muy raras veces se ve que sea menor de que 4 meses, ¿no? Justamente para achicar ese tiempo del inicio difuso del proyecto hay que gestionar adecuadamente el proyecto y el jefe de proyecto tiene que saber cómo llegar a instancias externas, a ministerios externos, viceministerios externos que tengan que ver con esta gestión y agilizar los trámites que normalmente son burocráticos, ¿no? Entonces ahí, una vez que se financia y ya tenemos el dinero para la ejecución, recién podemos pasar justamente a esa etapa de ejecución y seguimiento, ¿verdad? Si no tenemos el dinero, ¿cómo podemos ejecutarlo? Entonces nos trancamos ahí. Por eso es inicio difuso del proyecto, ¿no? Pero una vez ya teniendo los recursos, podemos pasar a esta fase. Entonces ejecutamos este plan de ejecución, hacemos esas operaciones que hemos indicado, que están en la matriz de planificación del proyecto, están en los indicadores de línea de base y están en ese sistema de información que van a reunir todos esos indicadores, ¿no? Nuestro sistema de información es una base de datos que contiene todos los indicadores que nos habíamos planteado en la parte de formulación del proyecto. En base a ello vamos a hacer informes de seguimiento, vamos a ver qué indicadores hemos cumplido, qué indicadores no hemos cumplido. Vamos a ver posteriormente, ya en esta etapa de la evaluación, si ha sido pertinente el gasto, ha sido pertinente la inversión, cuál ha sido la eficiencia, cuál la eficacia, cuál el impacto.
Y hay que diferenciar, ¿no?, lo que es eficiencia de eficacia. Uno es eficaz cuando cumple con los objetivos no interesando el costo. La cosa es cumplir con los objetivos trazados. Cuando yo cumplo con los objetivos, soy eficaz. Pero cuando cumplo con los objetivos planteados al menor costo posible, soy eficiente. Esa es la única diferencia entre eficacia y eficiencia. Repito, eficacia, el logro de objetivos a cualquier costo. Eficiencia, el logro de objetivos al mínimo costo. Esa evaluación tiene que ver con ambos términos, con el tema de pertinencia también. Vamos a hacer una evaluación del impacto a sí mismo. Impacto está referido, como ustedes ya saben, a la población beneficiada, ¿no? ¿Cómo está impactando en esa población? ¿Se está obteniendo los resultados esperados a nivel de número, a nivel de calidad de servicio, a nivel de alcance, hasta dónde pretendíamos alcanzar con el proyecto? La evaluación ha sido viable. Ese tema de viabilidad se ha visto en todo el proyecto. Entonces, de manera resumida, con este esquema les he mostrado qué es lo que nosotros hacemos dentro de una gestión integral del proyecto. Nosotros estamos llegando hasta esta mitad, ¿no?, hasta la etapa previa a la financiación, es decir, a la formulación del proyecto de investigación, ¿sí? Una vez que se ejecuta, ya podemos pasar a la ejecución, al seguimiento, a la evaluación. Preguntas sobre este esquema, por favor. ¿Está claro por qué utilizamos el método SOP? Esto es para cualquier proyecto en general. Lo que nosotros en los proyectos de investigación empleamos es justamente la hipótesis. La hipótesis que debería estar acá, detrás de lo que es análisis de los objetivos, que no lo tiene el SOP. Pero nosotros simplemente lo añadimos y ese es el aporte grande que nos hace la metodología de investigación científica, ¿no?, al hablar de hipótesis y de prueba de la hipótesis. Entonces acá estará el planteamiento de la hipótesis y en la parte de ejecución de seguimiento, acá tendremos, después de este sistema de información y los informes de seguimiento, acá en la parte de ejecución, vamos a tener justamente la prueba de la hipótesis, ¿no?, que también podría estar en la siguiente fase de evaluación. Eso depende ya a las características y a lo que defina el investigador, ¿no?, de acuerdo a la información y el tipo de hipótesis planteada. Preguntas, por favor. Inge, ¿en qué consiste el análisis de alternativas? Alternativas, hemos mencionado que usted cuando se plantea varios objetivos, por decir, a ver, traiga a la mente un árbol de objetivos cualquiera. Ese árbol de objetivos tiene varias ramas, ¿no? Y usted ha visto por conveniente hacer, dado el tema que es para ustedes conocido, ha seguido los consejos de esta clase y ha empezado a analizar, por ejemplo, personal, proceso, producto, tecnología y base legal, ¿no? Para usted la tecnología está arriba en la punta de la pirámide y los otros factores están debajo. Entonces, a nivel de problema específico, usted va a revisar lo que es personal, proceso, producto y base legal, debajo de lo que es tecnología. Y para cada uno de ellos, usted hace un análisis del problema. ¿Qué es lo que está ocurriendo con cada aspecto?
ese árbol de problema lo traduce en un árbol de objetivos, ¿verdad? Y ese árbol de objetivos ya traído aquí en la mente de cada uno de ustedes va a tener varias ramas. Y ahí es la pregunta que tienen que formularse ustedes. Los objetivos planteados en las diferentes ramas van a ser alcanzados, ¿vamos a poder lograrlos? Si la respuesta es sí, me quedo con el objetivo. Si la respuesta es no, tengo que eliminar ese objetivo, esa rama. Ahora, no solamente se trata de eliminar, se trata también de cambiar, ¿no? Tal vez el problema ha estado mal formulado, por lo tanto el objetivo va a ser inviable. Entonces, tal vez tenga que modificar un poco la redacción del problema para que también cambie la redacción del objetivo y me quede con un objetivo más viable, ¿no? Más ejecutable, con más probabilidad al 100% de poder alcanzarlo. Entonces, esa selección de qué objetivos van y qué objetivos no van justamente corresponde al análisis de alternativas. Y eso es lo que hacemos indirectamente en el SOP cuando nosotros vemos y seleccionamos objetivos que sí se pueden alcanzar. Recordemos que del objetivo central para abajo, nosotros debemos cumplir todos los objetivos al 100%. Si es que hubiera algún objetivo que no pueda cumplir al 100%, ese objetivo debe ser modificado o debe ser eliminado. En eso consiste el análisis de alternativas. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, entonces como resumen, ya sabemos para qué estamos empleando el método SOP. Y este documento de acá se los voy a pasar después de la clase para que ustedes vayan viendo estos 10 casos prácticos como ejemplo, ¿no? De la aplicación del método SOP para cualquier tipo de proyectos, ¿no? Entonces, acá tenemos un resumen del método SOP que ya les dejo a ustedes para que lo puedan leer, ¿no? Acá tenemos una introducción, justamente una introducción al enfoque del marco lógico. Les había indicado al principio de la materia que muchos no conocen como nombre del método el método SOP, que muchos le llaman de manera tal vez equivocada el enfoque del marco lógico. Tal vez de manera equivocada les decía, porque muchos docentes incluso dicen la matriz de planificación del proyecto es la matriz del marco lógico. Y piensan, ¿dónde está el error? Cuando ellos simplemente piden a los alumnos o ellos mismos simplemente presentan en sus documentos de proyectos, en el campo profesional les hablo, presentan simplemente esta matriz de planificación de proyecto y le ponen como título marco lógico del proyecto. Pero el error está cuando a uno les pregunta a estas personas, les dice de dónde sacó su marco lógico, cuáles son sus problemas y sus objetivos que ha determinado, ¿no? Que han dado origen a esta matriz. Y ellos no lo tienen, ahí está el error. Si bien a toda la metodología podemos llamarle marco lógico, el error está en estas personas cuando utilizan simplemente la matriz y la denominan matriz del marco lógico. Y ellos ignoran que hay un árbol de problemas, un análisis de la participación, un árbol de objetivos que dan origen a la matriz del marco lógico, con ese nombre para ellos, ¿no? Entonces acá vemos que también en este ejemplo utilizan el nombre del enfoque del marco lógico, pero aquí sí se está dando el enfoque de manera integral y no están llamando la matriz del marco lógico, simplemente el enfoque del marco lógico como parte metodológica. Parte metodológica que tiene todos los puntos que hemos tratado en clase, ¿no?
Y está resumido, está resaltado para que ustedes puedan leerlo de manera rápida o también pausada de principio a fin, ¿no? Entonces, este documento también se los voy a entregar. Ya, nos daremos un break de unos 5 minutos, por favor. ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Ya, perfecto, 5 minutos, por favor.